Margaret Hayes había pasado 30 años viviendo cómodamente con su esposo Robert, pero su muerte repentina cambió todo. Sus hijos distantes de un matrimonio anterior aparecieron con noticias alarmantes sobre su salud, trayendo un doctor que diagnosticó demencia temprana. Tomaron control de sus finanzas y la trasladaron de su casa elegante a una caravana mugrienta en las afueras del pueblo. Cuando la trabajadora de salud comunitaria Sarah Chen llegó para un chequeo de rutina, notó algo imposible sobre la condición de Margaret. Margaret Hayes había pasado 30 años con Robert en comodidad y seguridad. Habían construido una vida cálida juntos en su hermosa casa. Los dos hijos de Robert, de su primer matrimonio, se mantenían distantes, apareciendo solo durante reuniones familiares ocasionales. Entonces, una mañana, Robert se desplomó en la cocina. Los paramédicos no pudieron salvarlo. El funeral pasó en una neblina de condolencias. Pero Margaret notó cuando los hijos de Robert se le acercaron después. 2 semanas más tarde, aparecieron en su puerta. Necesitaban hablar urgentemente. Habían notado cosas preocupantes, explicaron. Margaret se había repetido durante llamadas telefónicas. Había olvidado los arreglos del funeral. Un vecino mencionó haberla visto dejar la estufa prendida. Había parecido confundida durante el velorio. Enumeraron incidente tras incidente. Margaret protestó inmediatamente. Estaba de luto, no perdiendo la cordura. Habían traído un doctor, un colega especializado en problemas cognitivos. Podía hacer una evaluación rápida para tranquilizar a todos. La evaluación duró menos de 1 hora. Cuando terminó, el doctor entregó su diagnóstico. Demencia de inicio temprano. Las señales eran claras. Margaret sintió que la habitación giraba. Sugirieron manejar sus finanzas temporalmente para protegerla durante este tiempo vulnerable. Tenían los papeles listos. Abrumada y asustada, Margaret firmó. Los meses que siguieron se sintieron como descender a la oscuridad. Los síntomas de Margaret se aceleraron rápidamente. Perdería el rastro de días completos. Las tareas simples se volvían rompecabezas imposibles. Empezaría a hacer té y olvidaría por qué estaba en la cocina. ¿Realmente le estaba pasando esto? Sus hijastros la visitaban regularmente, monitoreando su condición. Comenzaron a insistir que ya no podía vivir sola. La casa era demasiado para ella. Habían encontrado un lugar más pequeño donde podía vivir más simplemente. La caravana se sentaba en las afueras del pueblo, por un camino de tierra que la mayoría de la gente evitaba. Margaret apenas procesó la mudanza. Sus hijastros empacaron sus pertenencias, vendieron la casa familiar y la transportaron a esta nueva vida. La caravana no se parecía en nada a su casa cómoda. Los pisos estaban manchados. La plomería hacía ruidos extraños. Todo olía a moho. Margaret Hayes, quien una vez había organizado cenas elegantes, ahora vivía en la mugre. Pero apenas parecía notarlo. Su confusión se había vuelto tan severa que simplemente existía en una neblina. Para los extraños, sus hijastros parecían devotos. La visitaban cada semana, trayendo comestibles y comidas preparadas. Revisaban su salud. Otros residentes, ocasionalmente, comentaban qué suerte tenía Margaret de tener familia tan cariñosa. Sarah Chen había trabajado como trabajadora de salud comunitaria por 5 años, visitando residentes ancianos por todo el condado. Cuando el nombre de Margaret apareció en su lista de asignaciones, Sarah esperaba una visita de rutina. La caravana estaba peor de lo anticipado. Cuando Margaret abrió la puerta, Sarah se sintió sorprendida. La mujer parecía perdida, sus ojos desenfocados. Sarah se presentó y siguió a Margaret adentro para una evaluación estándar.
Margaret apenas respondía a las preguntas. Parecía incapaz de seguir la conversación. Sarah comenzó a visitar más frecuentemente. Una tarde, Sarah llegó más temprano de lo usual. Cuando Margaret abrió la puerta, sus ojos eran diferentes. Margaret miró a Sarah con miedo crudo. Echó un vistazo detrás de ella, luego agarró el brazo de Sarah. Sus palabras vinieron en un susurro urgente. Necesitaba ayuda. Entonces lo escucharon. Un motor de carro acercándose. La cara de Margaret se puso pálida. Soltó el brazo de Sarah y se retiró hacia el dormitorio sin otra palabra. Los hijastros llegaron con sonrisas brillantes y bolsas de comestibles. Saludaron cálidamente a Sarah, agradeciéndole por cuidar a Margaret. Le entregaron a Sarah contenedores de comidas preparadas. Traían comida 2 veces por semana para asegurarse de que Margaret comiera apropiadamente. Después de que se fueron, Sarah se sentó en su carro. La expresión de Margaret había sido tan clara, tan aterrorizada, pero los hijastros parecían razonables, incluso cariñosos. Durante las semanas siguientes, Sarah prestó atención cuidadosa a los síntomas de Margaret. Comenzó a llegar a diferentes horas, a veces sin avisar. Lo que descubrió le heló la sangre. Particularmente en las mañanas, Margaret mostraba significativamente más conciencia. Investigó el historial médico de Margaret y descubrió algo impactante. No había diagnóstico formal de demencia, solo una breve evaluación de un doctor que era amigo de los hijastros. Sarah contactó los servicios de protección de adultos. Arreglaron para que Margaret se sometiera a una evaluación médica comprensiva en el hospital. También recolectaron muestras de las comidas preparadas para análisis. Los resultados regresaron en días y fueron condenatorios. La comida estaba contaminada con medicamentos cuidadosamente medidos. Benzodiazepinas y drogas anticolinérgicas que causaban confusión, problemas de memoria y desorientación. La evaluación neurológica reveló lo que Sarah sospechaba. Los investigadores financieros descubrieron el alcance completo del crimen. Los hijastros habían drenado sistemáticamente la herencia de Margaret. Habían transferido cientos de miles de dólares a sus propias cuentas. Habían vendido la casa familiar y se embolsaron las ganancias. Habían sacado préstamos a nombre de Margaret, deudas de las que ella no sabía nada. Las autoridades arrestaron a ambos hijastros con múltiples cargos: abuso de ancianos, fraude, robo, falsificación. La evidencia era abrumadora. Mientras los investigadores profundizaron, descubrieron que el esquema había sido planeado incluso antes de la muerte de Robert. Margaret fue inmediatamente trasladada a un lugar seguro y recibió atención médica apropiada. Mientras las drogas dejaron su sistema durante los días siguientes, su claridad natural regresó completamente. La mujer que emergió era aguda, articulada y furiosa. Margaret recuperó la mayoría de sus bienes robados a través de juicios de corte. Ambos hijastros recibieron sentencias de prisión significativas. Usó parte de su dinero recuperado para establecer un fondo, apoyando los servicios de protección de adultos y programas de entrenamiento para ayudar a cuidadores a reconocer señales de abuso de ancianos, particularmente casos involucrando deterioro mental inducido. Sarah continuó su trabajo como trabajadora de salud comunitaria, cambiada para siempre por la experiencia. Se volvió una defensora de adultos mayores vulnerables, hablando en sesiones de entrenamiento y enseñando a otros a confiar en sus instintos. Siempre recordó la mirada desesperada en los ojos de Margaret cuando susurró que no estaba realmente enferma. Si alguien que conocías mostrara señales de demencia que aparecieran repentinamente
o empeoraran rápidamente sin explicación médica clara, ¿confiarías lo suficiente en tus instintos para cuestionar lo que estás viendo?